empezar. En nombre de la Sociedad Central de Arquitectos y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, les doy la bienvenida y agradezco la colaboración de la Sociedad Central de Arquitectos a través del arquitecto Rita Comando, en representación de la Sociedad Central de Arquitectos, y a la licenciada Julieta Mancuso por parte de la Universidad de Palermo, que fueron un poco las armadoras de todo esto, y a Luciana Barraza, que en este momento está coordinando toda esta presentación. Actualmente el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas y se proyecta que para el año 2050 se sumarán cerca de 2.500 millones de personas, llegando a 2/3 de los habitantes del planeta. Latinoamérica y el Caribe, por su parte, ostenta la tasa más alta de población urbana, un 84% en el mundo, y se estima que para el año 2025 ya 9 de cada 10 personas vivirán en áreas urbanas. Quiero transmitirles a todos unas palabras de Heriberto Allende, que es un reconocidísimo urbanista argentino, que dice que una de las características estructurales de los actuales procesos de desarrollo es la creciente velocidad con que se producen los cambios, con una simultaneidad de crecimientos descontrolados de población, actividades, motorización, consumos, desechos, intercambios, desplazamientos y otros factores dinámicos que desbordan la capacidad de sostén del medio natural y construido, ya que este requiere de tiempos apropiados y recursos significativos para su adecuación a las nuevas demandas. Esto afecta a la capacidad de tener respuestas eficientes y oportunas e induce muchas veces a decisiones apresuradas, privilegiando acciones fragmentadas y de corto plazo para superar situaciones críticas, pero provoca dudas e incertidumbres acerca de la sostenibilidad y eficacia de estas respuestas en el mediano y largo plazo. Estas realidades exigen una mayor competencia de los profesionales que apoyan a los decisores locales, quienes deben tener un mejor conocimiento de los impactos esperables y una reflexión más profunda que les permita encontrar elementos sólidos para actuar con eficacia en su propio territorio. El ciclo Ciudades cuenta con invitados y moderadores provenientes de diferentes campos de la cultura y activos participantes de la reconstrucción permanente de la ciudad. Cada una de estas presentaciones versarán sobre temas como economía, derecho, política y sociología, un ciclo abierto a estudiantes, docentes y público interesado en lograr una mejor ciudad. Hecha esta presentación, quiero presentar al disertante de hoy, que es el economista Sebastián Wilijewsko, que es economista por la Universidad de Buenos Aires y máster en Development Economics University de Sussex, especializado en desarrollo, gestión de impacto, urbanismo y conflicto, con amplia experiencia global. Actualmente se desempeña como jefe de políticas públicas de The Global Steering Group for Impact Investment. Anteriormente fue secretario de Integración Sociourbana de la Nación por Argentina y economista jefe de Portland Trust, con actuaciones en Gran Bretaña, Palestina e Israel. ¿Es así, Sebastián? Esto es tu currículum, ¿sí? Reducido, obviamente. Efectivamente, sí. Mucho gusto, Daniel. Un gusto estar acá con ustedes hoy. ¿Qué tal, Sebastián? Y bueno, presento a la que actúa como moderadora de esta tarde, Graciela Guiliani, que es arquitecta por la UBA, especializada en planificación urbana y regional y en evaluación de impacto ambiental en la FADU-UBA. Por sus antecedentes académicos y desarrollo profesional, es consultora en estudios territoriales, evaluación de impacto ambiental y de normativa urbana, y formó parte del equipo técnico de formulación e implementación del Plan Urbano Ambiental. Yo pido disculpas por la brevedad de los currículos, pero todo esto está en los links de la charla, los más completos. Así que, bueno, Graciela, Sebastián, los dejo en manos de ustedes y cualquier cosita y acá atento. Un abrazo grande y bienvenido. Perfecto, bárbaro.
escucha bien ahí? Que nunca sabemos, ¿sí? Sí, se Ahí me escucha. escuchan. Sí. Perfecto. Sí, ¿Qué tal, perfecto. Sebastián? Bárbaro. Bueno, Bueno, Graciela, ¿querés decir algo vos antes de que arranquemos? no, perfecto. Si querés contar así en línea general cómo vamos o yo lo cuento, digamos, si querés, para que vos empieces. Sebastián va a hacer una retrospectiva de algunas de su experiencia fundamental y una reflexión de cómo va a seguir esa experiencia que ahora él va a contar, y después vamos a charlar sobre algunos conceptos que nos parecen interesantes, ¿no? Todo va a ser una charla coloquial entre nosotros y no va a haber imágenes. Bueno, Perfecto. No, bárbaro. Voy a tratar de que esta primera parte, que es este pantallazo, sobre todo, como decía Daniel, sea estudiantes que están interesados en cuestiones de urbanismo, voy a tratar de que sea un pantallazo breve para después poder aprovechar para charlar con Graciela, con quien ya hemos intercambiado informalmente, y cuando hablamos la semana pasada yo le decía, no hablemos tanto porque quiero que nos guardemos para la charla porque aparecieron cosas muy, muy interesantes. Bueno, hoy les quiero hablar, y muy agradecido de la invitación a los organizadores, acerca de la cuestión de la informalidad urbana en Argentina, pero sobre todo concentrándonos en la experiencia del proceso que derivó en la sanción de la ley conocida como la Ley de Barrios Populares, pero se llama, a decir verdad, Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana, la Ley 27453 del año 2018. Ese proceso, del que me tocó ser parte, junto a muchísimos otros actores, en ese caso como secretario de Integración Sociourbana de la Nación, creo que tiene algunas particularidades, algunas más políticas, digamos, de proceso político y de diseño de política pública, algunas más técnicas, que creo que vale la pena discutir en este ámbito de expertos y de gente interesada en cuestiones más técnicas que nos pueden sacar un poco de la coyuntura que estamos viviendo. Como siempre, estos temas van y vienen y vuelven a la palestra pública cuando hay algún emergente puntual. En este caso estamos viendo los episodios de tomas de tierras hace unos meses, pero quisiera que hoy tomemos la oportunidad para tratar todos como profesionales, estudiantes, de pensar la cuestión un poquito más en profundidad, insisto, en términos algo más técnicos, desentrañando qué hay detrás de este fenómeno que lleva décadas y décadas sin resolución en la Argentina, y sobre todo qué podemos hacer, o qué existe de precedentes y qué podemos hacer de acá para adelante. Nosotros en el año 2016, yo no estaba todavía en el gobierno, la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, junto a la sociedad civil, la ONG Techo, movimientos sociales como la CETEP, la CCC, Barrios de Pie, la Iglesia a través de Cáritas, decidieron, en un acuerdo inédito hasta ese momento, mi entender políticamente muy valioso, eh, encarar un proceso de relevamiento de la informalidad urbana argentina de manera exhaustiva y sobre todo oficial. Existían antes de este esfuerzo, y se lo conoció al principio como el RENAVAP, que era el Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Existían datos de la informalidad urbana valiosos, pero no definían un universo homogéneo. Algunos eran datos antiguos, eran parciales, estaban un poco desperdigados. Ninguno era oficial, ninguno venía del Estado Nacional, había algunos registros provinciales. Entonces, este proceso entendió que lo primero que había que hacer para tratar de diseñar una política pública consistente para abordar este tema, que es una gran deuda social de la Argentina, del Estado argentino, de la política argentina, con millones de personas, era conocer la problemática y poder dimensionarla, para luego diseñar las herramientas, primero normativas, programáticas, financieras,
para intentar darle respuesta. Ese proceso arrancó con este relevamiento que algunos de ustedes conocerán. Después puedo compartir algún documento. Hoy preferimos, como decía Graciela, encarar un diálogo sin filminas, sin matarlos de información. Sí voy a hablar de mucha información. Esta información está en diferentes reportes para el que lo quiera ver, en cuadros, en gráficos, en tablas de datos. Este proceso que se propuso identificar a todos los barrios del país, definidos los barrios populares, tomando la metodología que la ONG Techo ya venía utilizando en el relevamiento de asentamientos informales. Venía haciendo en el 2011, en el 2013, en el 2015. Este relevamiento definía el barrio popular, barrio informal, como un barrio en el que viven 8 o más familias de manera contigua, donde más de la mitad no tiene acceso a 2 de 3 servicios básicos, entendidos como agua potable, servicio de cloacas y electricidad formal, y donde los vecinos no cuentan con el título de propiedad de sus lotes, de sus viviendas. Esa definición nos daba un marco taxativo binario, entra o no entra en el registro, y se hizo un relevamiento que a nivel técnico territorial fue fenomenal, porque se identificaron primero todos estos polígonos, usando diferentes capas de información, y mapas en GIS, y luego se fue a hacer una constatación territorial, y se dibujaron los polígonos, los shapes, que estaban todos cargados en diferentes sistemas. Esto lo hicieron equipos, muchos capacitados, de compañeras, compañeros, los propios movimientos sociales. El equipo que yo lideré, la mitad de esas personas, de esos trabajadores, eran de los movimientos sociales. Insisto, un proceso bastante inédito, pero muy, muy interesante, muy rico. Hicieron un gran trabajo, para mapear todos estos barrios. Y para luego de tener información a nivel barrio, comenzar un proceso de relevamiento, familia por familia, para tener información de las familias, haciéndole un set de preguntas, eran 10, 12 preguntas, con una app que se desarrolló en conjunto con la Universidad de Salta, para capturar algunos datos básicos del grupo familiar, demográficos, composición del hogar, algunas preguntas más detalladas de la situación laboral, de mercado de trabajo, que no son un censo, no son las fichas censales que puede utilizar, por ejemplo, la Nación usa una ficha elaborada por el Consejo de Políticas Sociales que se llama la ficha CISFAM, es una ficha muy detallada, con muchas preguntas. No llegaba a ser eso, pero para un universo del que no conocíamos prácticamente nada a nivel oficial, tener estas capas de información básica sobre la que construir es realmente muy valioso, porque sigue siendo el set de datos oficial más importante que tenemos de la informalidad. De hecho, esta app capturaba el relevador, los relevadores, en un momento llegó a haber 10.000 relevadores en territorio, la mayoría de ellos vecinos de los propios barrios que habían sido capacitados, y esta app captura el punto geolocalizado de ese lote, y la familia, cuando luego recibe un certificado de vivienda tras haber sido encuestada, ese certificado de vivienda contiene un código QR, del cual se puede levantar la información de las preguntas, y además el punto georreferenciado. Esto lo hicimos con un desarrollo de la NASA, digamos, con una cosa, utilizando una tecnología sencilla de manera inteligente y mezclando territorio con academia, y con un poco de tecnología, un proceso muy, muy bueno. ¿Y para qué hicimos esto? Este relevamiento. En primer lugar, para hacer un registro, que fue el primer registro oficial, que decía estos son los barrios que cumplen con estas características reconocidos por el Estado. Y a partir de la creación de ese registro, los vecinos pudieron empezar a recibir el certificado de vivienda familiar, que no constituye nada que tenga que ver con el dominio, ni con la propiedad, ni con la tenencia, pero sí reconoce una situación de hecho, que es que esa familia vive en ese terreno, y para muchas de estas familias, tener este primer reconocimiento de identidad, de ciudadanía por parte del Estado, es muy valioso, y creo que eso hay que ponerlo en contexto. Los certificados salen a nombre de las mujeres, jefa de familia, a nombre de sus hijos, alguna otra información, y se entregaron más o menos 2/3 de los certificados de la gente relevada con la ANSES. En ese registro, que insisto, fue creado por un decreto presidencial en el 2018,
Todo eso luego fue la base de la ley. Y la ley, ¿para qué sacamos una ley de esto? Y de esto quiero hablar un poco más en términos de qué dice la ley, qué es valioso de la ley. La ley esencialmente declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación todo el conjunto de los inmuebles contenidos en el registro, o sea, toda esa tierra junta suma unos 450, un poquito más, de kilómetros cuadrados. Viene a ser algo así como 2 veces la ciudad de Buenos Aires, pero desperdigada por todo el territorio nacional. La mayoría, lo que sabemos, obtener información catastral de esos terrenos es difícil, pero hicimos una reconstrucción, al menos hasta el fin del año pasado, muy trabajosa, que nos permitió determinar que la mayoría de la tierra es de propiedad privada. Entonces, para nosotros poder declarar la tierra de utilidad pública y sujeta a expropiación, nos permite por primera vez como Estado tener una herramienta normativa para hacernos de la tierra y luego proceder a su regularización como acto, digamos, de expropiación masiva. De hecho, es el acto de expropiación masiva más grande de la historia argentina, o eso me decían los diputados que participaban de asuntos constitucionales en la comisión. Y esa es la primera cuestión, utilidad pública y sujeto a expropiación. Por otra parte, la ley instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es la autoridad de aplicación, a crear un sistema, un régimen, así se llama, un régimen de regularización dominial especial, para atender al perfeccionamiento de la tenencia de la tierra de las familias. Ese instrumento no está dicho en la ley cómo tiene que ser, pero sí habilita a la ABE a que cree un mecanismo especial para estos territorios. Ahora vamos a volver a ese tema. La ley también insta a la creación de un programa, el programa de integración sociourbana, que ahora voy a hablar un poco de eso, para definir un horizonte programático para cómo intervenir en estos barrios. La ley también suspendió los desalojos por 4 años en los barrios, lo cual juzgamos como un elemento no del todo cómodo para buena parte de la política, pero sí esencial para darle a esas familias, sobre todo las que habitan los barrios de más reciente creación, la seguridad de que no iba a haber litigios judiciales para su exclusión por un periodo determinado de tiempo. Eso vence a los 4 años de la sanción de la ley, o sea, en el 2022 habría que revisar eso, o vence o se tiene que votar por una norma de igual rango su continuidad. Y por último, la ley, el quinto elemento, creó un fideicomiso para el financiamiento del programa. Hoy, bueno, podemos hablar de todo, pero les quería comentar 2 cuestiones del programa y del fideicomiso. Por un lado, el programa, que la autoridad de aplicación del programa era en ese momento el Ministerio de Desarrollo Social, se creó la Secretaría de Integración Sociourbana, yo fui su primer secretario, en una oficina, una autoridad en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ahora, con la nueva administración, apenas asumió el nuevo gobierno, pasó a la órbita del nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, lo cual yo, comentario aparte, juzgué como un movimiento acertado, pero hace muy poquito volvió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así que la Secretaría nació, o su idea fue incubada en jefatura, pasó a desarrollo, fue al nuevo ministerio, volvió a desarrollo. ¿Dónde tiene que estar una secretaría así? Bueno, no tiene como una casa obvia, porque la manera en que definimos el programa o entendimos a la integración sociourbana es absolutamente multidimensional. Sí, por supuesto, tiene un componente de hábitat, de infraestructura, de servicios básicos. Entonces uno podría pensar, bueno, su casa natural sería lo que en su momento habrá sido el Ministerio de Planificación, o luego el Ministerio del Interior, o ahora este nuevo ministerio. Bueno, pero también es una política de promoción de desarrollo humano integral. Entonces siempre, a donde esté, creo que hay que aceptar que va a estar un poco desbalanceada, y habla de la necesidad de trabajar estas cuestiones, no solamente de manera interjurisdiccional, por supuesto, con todas las provincias, con los municipios, pero también de manera interministerial e interdisciplinaria, porque lo que se manifiesta en este tipo de programas, insisto, es la promoción del desarrollo humano de manera integral y multidimensional. No es el primer programa, obviamente, de integración de barrios populares de la Argentina. Hay una larga tradición en Argentina y en América Latina.
Graciela conoce muchísimo más que yo este tema, pero sí nos tomamos precedentes, cosas que nos parecían valiosas, cosas que nos parecían que valía la pena replantear, algunos elementos que quizás fueron innovadores y que a mí me parece importante destacar, sobre todo en este ámbito de una discusión un poco más técnica, es estas innovaciones que, por ejemplo, incluimos la planificación como una acción a ser financiada en el marco del programa, como una acción central. Porque nos parece valioso pensar la informalidad no de manera aislada, sino el contexto de toda la ciudad. En inglés ahora eso algunos le llaman city-wide planning, planeamiento a nivel de toda la ciudad. Y muchas veces las jurisdicciones subnacionales no tienen capacidades de planeamiento, no es un tema de que tengan profesionales ni esa mirada, sí nos parecía que el fortalecimiento institucional sobre todo debía estar potenciado por el lado de la planificación, como un elemento importante del armado de los programas. Por otro lado, un poco en línea con esto, es que propusimos que se incluya como una acción financiable la construcción de lotes con servicios, de nuevos lotes con servicios, y también la adquisición de tierras. Esto todo lo plasmamos en una línea de crédito nueva que negociamos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entiendo que está a punto de confirmarse, después les cuento los vaivenes burocráticos que tuvo eso. Pero para el BID era bastante nuevo porque los programas históricos del BID, como el PROMEVA, te permitían, vamos a llamar el término que a mí no me gusta, urbanizar lo existente, pero no construir nuevos lotes. Para nosotros poder construir nuevos lotes era importantísimo por varios motivos. Uno, para en el contexto de estos proyectos, ustedes saben que siempre hay algún porcentaje de familias, de lotes, a ser relocalizados porque están expuestos a riesgos que no pueden ser mitigados. Así que eran útiles para la relocalización en la cercanía de los barrios a ser intervenidos, pero también para poder encarar la otra parte, o la otra gran cuestión de la problemática, que no solamente el stock de barrios, que no desconté del registro que identificó 4.416 barrios, el 31 de diciembre del 2016, que cumple con las características que les conté al principio en la definición, donde vivían unas 4 millones de personas, 935.000 familias. Es importante no solamente tener en cuenta ese stock, que ustedes saben por las dinámicas económicas, los ciclos negativos adversos y muchos otros factores, hacen que surjan nuevos barrios y que se densifiquen los barrios existentes. El Estado, en general, no invierte a un ritmo que no alcanza para cubrir el crecimiento vegetativo de la demanda en estos temas. Entonces hay un problema de stock, pero también hay un problema de flujo. No quiere decir que el programa de integración urbana es una bala de plata que venga a resolver todos los problemas, pero sí nos pareció importante incluir una acción elegible que atienda la cuestión del flujo, menos de manera parcial, al permitirte construir nuevos lotes con servicios en las inmediaciones del barrio a intervenir, del polígono estrictamente definido, para ordenar el crecimiento de las ciudades hacia ese lado. Digamos, dicho de manera más criolla y más empírica. He visto muchos barrios donde el Estado entra, urbaniza si se quiere, el barrio existente, se retira, la siguiente toma es al lado de ese barrio, donde ya quedaron instaladas las redes de servicios, porque no planificaron nada ahí cerca. Entonces nos parecía importante hacer eso. Algunas otras cuestiones importantes es que esto de romper con la lógica del polígono, a veces los programas de los bancos o incluso los programas federales son muy estrictos respecto de la definición de un área de intervención, definen un polígono de intervención y adentro del polígono todo y afuera del polígono nada. A veces cruzando la avenida que define el polígono, esa comunidad también presenta déficits. Quizás no todos los elementos que la hacen ser un barrio popular del registro, pero seguramente presenta déficits. Esa comunidad se siente profundamente alienada a partir de un proceso que lo margina y muchas veces se generan situaciones problemáticas entre esas comunidades vecinas. Así que nos pareció muy valioso poder financiar acciones en las inmediaciones del barrio o del polígono del RENAVAP precisamente o estrictamente definido. Definimos tipologías barriales, los barrios no son todos iguales. Trabajé mucho estas cuestiones con un urbanista que quizás varios de ustedes conocen, que se llama Fernando Murillo, que es un amigo y un colega. Nos ayudó a pensar
diferentes tipos de intervenciones para diferentes tipos de tipologías. Ustedes lo saben, pero mucha gente piensa que todos los barrios son villas como, no sé, como la Villa 31, que tienen esa tipología muy densa de pasillos, pero de hecho el 20% de los 4.400 barrios tienen esa tipología. El resto son más de tipología de asentamiento. También nos permitió entender que solamente 1% de los barrios del registro tiene más de 2.000 familias, que la grandísima mayoría, casi el 80%, tiene menos de 150 familias. Entonces, insisto, ¿para qué hicimos el reglamento en primer lugar? Para poder caracterizar cómo definir el programa. Esto parece una obviedad, pero no siempre es así. Como poder definir un programa desde el territorio, si no, uno define un programa de manera teórica, a la distancia, y así salen las cosas como salen. Entonces, el programa de interacciones urbanas, yo creo que lo más interesante que tiene es que parte de mucha construcción territorial y de un set de datos muy robusto. Recién vino después el programa. O sea, primero definimos la necesidad. A veces también como hacedor de política pública, yo lo digo porque tuve la oportunidad y el lujo de poder hacerlo así. A veces no se puede. Llegás y te dicen, ya tenés que empezar a gestionar y no te da tiempo para pensar esto. Pero por la dinámica de cómo se dio, lo pudimos hacer y creo que lo fuimos aprovechando bastante bien. Alguna otra cuestión es que incluimos bastantes elementos de financiación del desarrollo humano, quizás de manera, para mí, de manera más sensata, más lógica y un poco más técnica que lo que había en programas anteriores respecto a actividades de promoción de la salud, de diversidad de género, educación, acceso a la justicia y sobre todo lo que llamamos integración socioproductiva, es poder financiar en el marco de estos programas acciones tendientes a la generación de trabajo en los barrios, de comunidades productivas, con individuos, que vayan mucho más allá de lo que se hacía históricamente, que lo que se hacía históricamente era en general dar algunas capacitaciones en oficios, como para cumplir con eso, pero que realmente no llevaban a ningún lado, y no tenían en cuenta, no quiero ser duro con esto, pero era bastante crudo la evaluación que hicimos de eso, no tenían en cuenta la potencial inserción de esos barrios a las cadenas de valor de las ciudades que los circundan. Bueno, eran en general enlatados, demos peluquería para las mujeres, demos herrería para los hombres. Y nos parecía que eso no estaba bien en términos programáticos. Hay otras sutilezas programáticas, más interesantes para charlar, pero quédense con la idea de que tratamos de trabajar la multidimensionalidad, la interjurisdiccionalidad al requerir que las provincias y los municipios sean parte de los convenios a financiar, y lo que les comenté de la cuestión del flujo y el stock. Y por último, está la cuestión del fideicomiso. El fideicomiso, yo no sé cuántos de ustedes tienen más familiaridad con las herramientas de financiamiento, pero voy a tratar de explicarlo de manera más sencilla. Esto sí hay muchas imágenes y cosas para seguir profundizando, que me parece un tema muy importante. A veces lo que yo he visto como economista que aprendió de los urbanistas, o intenta aprender a leer el desarrollo en clave territorial. Yo creo que a partir de que empecé a trabajar con urbanistas y arquitectos, hace ya varios años, primero en el Medio Oriente, luego acá, creo que la mirada que tengo como economista de la sociedad y del desarrollo fue enriquecida, a partir de pensar en esos términos. Y me animo a decir, quizás injustamente, que hay muchos expertos en temas de hábitat, urbanismo, vivienda, que conocen muy bien los aspectos programáticos, pero no conocen tan bien los aspectos de cómo financiar estas políticas. Son dos cuestiones muy diferentes. Entonces, en la Argentina, la otra gran cuestión que yo creo que obtura la posibilidad de que esto sea una política verdadera, es que tenemos unos modelos de financiamiento de esto que son muy malos, muy pobres. Típicamente, los programas de urbanización o de integración sociourbana, típicamente se financian hasta la fecha a partir de 100% aportes del Tesoro Federal o de la Administración Central Federal a las provincias y algunos municipios. ¿Qué hace eso? Hace que siempre nos quedemos en un marco anecdótico, casi, donde a pesar del esfuerzo fiscal, que puede ser mucho, poco, más o menos, que hace el Estado Federal, lo que puede poner sobre la mesa para financiar estos proyectos es muy poquito respecto de la necesidad total. Los mismos datos que nos permitieron caracterizar el universo e intervenir también nos permitieron estimar
el monto de financiación total necesario para encarar esta política. Y lo estimamos en no menos de 26.000 millones de dólares. Eso es un montón de fondeo para la Argentina y para cualquier país. Para nosotros, especialmente, 26.000 millones de dólares. En un año muy bueno, el Estado federal quizás pone 150 o 200. Bueno, eso quiere decir que el Estado está invirtiendo un ritmo que le cuesta mucho esfuerzo fiscal, pero si uno lo mira en abstracción y se da cuenta el contexto, es muy poquito. A nivel político y de política pública, a mí lo que siempre me mortificó cuando de lo primero que hicimos fue esos números, es casi lo que yo podría caracterizar como un rompimiento del contrato social básico con la ciudadanía, porque si yo estoy invirtiendo a ese ritmo, yo sé que nunca le va a tocar a la mayoría. Ese fondeo va a alcanzar para siempre hacer una cantidad limitada de proyectos, digamos, de integrar X cantidad de barrios. El barrio que le toca va a estar fenómeno, le cambia la vida, pero le toca a muy pocos. Entonces, si yo como hacedor de política pública sé que esa es mi única respuesta, bueno, si ignoro que eso es así, estoy en problemas. Y si lo sé, tengo a toda al 99.5% esperando que le vaya a tocar y hay un poco de cinismo y para mí se rompe, insisto, un acuerdo básico. Entonces, desde el financiamiento también creo que hay que mejorar y plantear algún esquema que haga posible, no digo en un par de años. Por eso esto lo planteamos como una política de Estado desde el vamos. Lo planteamos como una política co-construida con la sociedad civil, negociada con toda la política. Ustedes agarran la ley y me marcan un párrafo, yo seguro que les cuento una anécdota de un café, de un mate que me tomé con algún intendente, con un gobernador, con algún diputado, con algún referente social de algún movimiento, dentro del propio gobierno en ese momento. Es una ley que parte de un proceso muy, muy consensuado, porque siempre lo vimos como una política de Estado, que le hacía falta a la Argentina. Yo creo que tiene que ser un pilar de los consensos básicos para los próximos 15, 20 años. Es imposible el desarrollo del país con 10% de la población viviendo en estas condiciones, y otro 20% por lo menos viviendo también en condiciones que son subóptimas. Es absolutamente crucial. Entonces, para nosotros plantear a la vez un mecanismo de financiamiento que no haga una falsa promesa de voy a hacer todos los barrios de la Argentina, es imposible eso, en un periodo muy corto de tiempo, pero sí es posible en un periodo de 15, 20 años, de entre 10, 15 y 20 años. Entonces, este fideicomiso plantea dos cosas, o un fideicomiso para dos motivos. Uno, para que el Estado Nacional pueda pasar de un esquema en el que solamente está obligado a darle aportes no reembolsables o digamos subsidios a provincias y municipios de poca monta, para que pueda ser un financiador de proyectos a escala, con mecanismos, por ejemplo, de préstamos. Y también para que el Estado pueda mezclar, combinar, en términos financieros se dice blendear, su capital con otro tipo de capital. Y sobre todo, lo que dejamos planteado en la ley es que este fideicomiso, como vehículo o como fondo público-privado de inversión para este programa, el cual está vinculado por ley, pueda salir al mercado de capitales y capturar fondeo en pesos de, por ejemplo, un fondo común de inversión, o compañías de seguros, o bancos, o el FGS, que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Emitir un título en los mercados públicos, sea un título, llamémosle de impacto social, por usar un término contemporáneo, que está inexorablemente atado al programa de integración sociourbana. Hay muchas sutilezas para comentar de esto, pero llévense la idea de que salir de ese esquema anecdótico, chiquito, donde el Estado Nacional presta poquita plata, regala poquita plata a poquitas jurisdicciones, tiene que transformarse en un círculo más virtuoso donde el Estado Nacional cofinancia, presta, y hay mecanismos de captura de valor para repagar estos proyectos. Hasta ahí las cuestiones más programáticas, hay mil detalles más para compartir de todo. Hoy creo que hay dos cuestiones. Tomo como una buena noticia que la política esta, digamos, obviamente afectada por la pandemia, como todas, pero ha tenido una continuidad muy orgánica. La Secretaría existe, hemos cambiado de jurisdicción, primero ahora volvió al Ministerio de Desarrollo, la dirige, la secretaria es una compañera, se llama Fernanda Minio, a quien conocí el día 1 de la gestión, ella como militante social,
que venía a las mesas de diálogo para el diseño de la ley, una persona muy íntegra, muy honesta, muy comprometida, referente de un barrio popular, está a cargo de la Secretaría. Hay una continuidad que me parece muy positiva. En términos programáticos, continúa. Hay algunos pendientes, todavía no han, yo creo humildemente que no pudieron resolver la cuestión del fideicomiso todavía, pero sí hay una cuestión positiva, que es que el fideicomiso estaría recibiendo un porcentaje del impuesto país, así que tiene fondos. Me parece que el desafío ahora es salir a implementar. Obviamente la actividad de la construcción, y bueno, todo ustedes lo saben, se vio profundamente afectada por la pandemia y las restricciones, pero yo creo que es una política que tenemos que apoyar como política de Estado. Hay que ponerla en el debate público, tienen que hacer más los municipios, las provincias, juntos con el Estado Nacional, con las organizaciones sociales. Yo creo que hoy hay un marco normativo, hay un programa, hay un vehículo de financiamiento. Como esto va a llevar mucho tiempo, ahora estos días me ha alegrado mucho escuchar al ministro Arroyo, quien es un profesional y un dirigente muy valioso, cuando lo habrán visto por la tele definiendo pilares para la Argentina en los próximos 15 o 20 años, incluye esto en primer lugar. Y dice que urbanizar 400 barrios por año. Bueno, 400 barrios por año es la aspiración correcta, solamente con el impuesto país, con lo que pueda rascar la Secretaría del Tesoro Nacional no se va a poder hacer, pero es la aspiración correcta, y creo que nosotros, como profesionales, estudiantes, gente interesada en este espacio, tenemos que apoyar la continuidad de esa política. Así que hasta ahí traté de darles un pantallazo del proceso, algunos aspectos más técnicos del programa, la ley, el fideicomiso, y una opinión respecto de cómo está la situación hoy en día con este programa. Gracias, Sebastián. Yo cuando te escuché en otras oportunidades, a mí me llamó la atención que un economista hablara de la planificación y del territorio, porque la verdad es que no hay muchos casos como el tuyo, que pueda entender estas cuestiones que suceden en el territorio y poder hablar y pensar en todo esto que dio como resultado la ley y que vos estuviste como un eje principal en este desarrollo. Íbamos a hablar un poco de la planificación, pero vos ya lo hablaste, porque yo le planteaba, él decía que hacía falta una planificación, pero digamos la reivindicación de esta disciplina y con todo lo que esto implica, pero parecía que llegábamos hasta acá en realidad sin una planificación clara, digamos, que somos producto de no ejercer esa modalidad. Y ligado a esto, yo tenía ganas que hablemos, o me pareció oportuno hablar sobre el extractivismo urbano, que es un concepto que concentra un montón de fenómenos que están sucediendo en la ciudad y lo que está reflejando básicamente es una fuerte desigualdad territorial. Esta ley pareciera que viene a desbalancear todo esto, ¿no? ¿Vos qué decís, Sebastián? Si querés, puedo enumerar los fenómenos urbanos ligados al activismo urbano, como por ejemplo la especulación inmobiliaria, los desalojos violentos, la gentrificación, que es la expulsión de poblaciones por el incremento del precio de la tierra, los megaproyectos, la disminución de zonas verdes, flexibilización de los reglamentos de planificación, o sea, códigos de planeamiento urbano, beneficios para desarrolladores urbanos, básicamente, y no a favor del Estado, las deficiencias en las políticas y presupuestos destinados a la urbanización de villas y asentamientos, entre algunos de estos fenómenos, ¿no? Entonces, yo quería como profundizar este abordaje que como economista tenés sobre el desequilibrio territorial, ¿no? Perfecto. Sí, mira, digamos, pasan dos cuestiones. A veces les debe pasar a ustedes como arquitectos, que la gente los ve en un asado y les dice, no, tengo un problema con la medianera. Y dice, no, pero yo soy urbanista, no, qué sé yo, preguntale a otro. A mí siempre voy a un asado y me preguntan cuánto va a estar el dólar. Yo de eso no sé nada, yo no soy monetarista, o sea, no hago eso.
Pareciera ser que los economistas son los que vaticinan el precio del dólar, hablan de las acciones, ¿no? Hay otros, hay tipos de médicos, tipos de arquitectos, tipos de economistas. A mí me empezó a interesar la cuestión territorial cuando me di cuenta que era una cuestión fundamental del desarrollo. Y en definitiva este fenómeno que vos mencionás hace a la manifestación territorial de la desigualdad. A la desigualdad como fenómeno, la desigualdad y la degradación ambiental son los dos, o las dos grandes tragedias de la manera en que se dio la acumulación del capital en los procesos modernos, de la segunda mitad de los 70 para acá, y el tipo de capitalismo, no me quiero poner muy esotérico, pero el tipo de capitalismo que solamente valora la maximización del retorno privado como única directriz. Si se quiere, la doctrina de Milton Friedman. Eso nos trajo hasta acá, donde tenemos esencialmente sociedades desiguales, profundamente desiguales, donde hay menos de 30 personas que tienen el mismo patrimonio que la mitad que menos tiene de la humanidad, donde los sistemas naturales, no hace falta que lo diga acá, están al borde del colapso, y eso, la desigualdad y la degradación ambiental, son dos cuestiones que hacen que las sociedades, uno, sean muy inestables, sean muy difíciles de gobernar, sean lugares muy desagradables a donde vivir, de profunda injusticia social y que no pueden desarrollar su máximo potencial. Entonces a mí la equidad territorial me interesa, no solamente porque me interesa la justicia social, pero fundamentalmente porque me interesa la viabilidad en este caso de Argentina. O sea, a partir de aceptar como premisa fundamental que un país que tiene o que produce solamente countries y villas es esencialmente inviable, todos estos fenómenos que vos me decís son absolutamente condenables. Una ley como esta, ¿los puede resolver todos? No, no puede, porque no es una bala de plata, pero vista como un elemento más entre otro conjunto de medidas que hay que tomar, y sobre todo a nivel local, porque muchas de las cosas que vos mencionaste, usted lo sabe mejor que nadie, que los códigos urbanos locales se votan en los consejos deliberantes, esto no lo va a resolver una ley nacional. Bueno, por lo menos creo que esta coyuntura nos invita a plantear estos temas y decir, si no nos tomamos esto en serio, es una manifestación de la desigualdad como la hay en otros ámbitos, ¿no? O sea, como lo podríamos encarar del lado de la educación o el acceso a la salud o el acceso al mercado de trabajo. Pero me parece que todos tenemos que tener en claro que combatir la desigualdad territorial es fundamental al desarrollo del país, de la sociedad, de nuestras ciudades en general, digamos, que no es bueno para nadie, o sí, digamos, es bueno, por así decirlo, en el corto plazo, para el privado que maximiza esa ganancia, nada más. O sea, no está maximizando ningún tipo de valor social. Hay un trabajo de CIPEC hace unos años que se llama Cómo crecen las ciudades, que aporta datos esencialmente de cómo han crecido las ciudades, y si lo miran van a ver que el crecimiento es todo lo que no queremos ver, ¿no? En las áreas residenciales, un crecimiento de urbanizaciones cerradas y de áreas informales. Entonces me parece que, digamos, combatir el extractivismo urbano es una tarea que nos tiene que convocar si nos interesa, ni te digo el desarrollo, la viabilidad de la sociedad. Perfecto. Siguiendo con esto que vos planteaste, con las continuidades o no en este momento de lo que había propuesto la ley, también yo te había propuesto que tiremos el Plan Nacional de Producción del Suelo. Fíjate aquí que uno de los objetivos generales que tiene el Programa Nacional de Producción del Suelo es la promoción, esto lo estoy leyendo, promoción, apoyo para la creación de bancos de tierras. Entonces, bueno, también quería ahondar en este tema. ¿Qué pensás sobre el banco de tierras y qué capacidades le puede dar a las distintas escalas gubernamentales y sobre todo al gobierno local, que es el municipio, ¿no? Como que es el germen y el que tiene el contacto directo con la población, ¿no? Y cómo este manejo del banco de tierras, digamos, podría apuntar al fortalecimiento de los gobiernos locales, ¿no? Bueno, como primera cuestión, el poco Estado, el mal mercado o el poco mercado nos llevaron al status quo que tenemos ahora. Entonces me parece que enmarcado en un accionar inteligente, hay gente que a veces
no sé si ustedes se enganchan con las redes, algunos te escuchan hablar de esto y me mandan mensajes y me dicen comunista, estalinista, estatista, ¿crees que el Politburó digite nuestra vida? Bueno, se calman un poco, digamos, no es eso, no es eso. Digamos, entre eso y el laissez-faire total, hay un sano equilibrio que hay que encontrar. Hay herramientas que hay que utilizar dentro de marcos institucionales. Exacto. Entonces, entonces me parece que el Estado sea un actor, entre otros, del mercado de suelos, es importante, ¿no? Porque aparte de ser regulador, es actor, porque el Estado tiene tierras, tiene tierras. Tienen tierra los municipios, tienen tierra las provincias, tienen tierra el Estado Nacional. El Estado Nacional, quien administra todos los inmuebles, es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la ABE. Algunas provincias tienen organismos similares, otras no, pero sí alguien maneja esos activos. Bueno, la cosa es que no hace un uso muy estratégico de esos activos. Entonces, digamos, sin privar el desarrollo privado, sin agitar ningún fantasma, me parece que el Estado tiene que jugar un rol, no como productor del 100% del suelo, pero sí interviniendo para orientar algunas dinámicas del mercado de suelos. Lo puede hacer, digamos, creo que cuesta más inteligencia que plata hacer eso. E intervenciones estratégicas. Entonces el Estado, a partir de que ya tiene tierra o puede adquirir tierra, la puede poner al servicio de desarrollos, como se viene haciendo, digamos, no quiere decir que esto nunca se hizo, pero algo habrá salido mal, estamos como estamos. Pero desarrollos urbanísticos o loteos con servicios del Procrear, o ahora el Plan Nacional de Suelo Urbano, me parece que por lo menos a mí lo que me entusiasma es que pareciera haber, a partir de que estamos discutiendo estos temas, en la tele, que no se hablaba de esto, ustedes lo saben mejor que yo, no se hablaba de estos temas. Si el tema está en la agenda, por lo menos empezamos a reconocer que el Estado tiene que jugar un rol y que la política no puede ser solamente remedial, sino también preventiva. Bueno, y que sale mucho más barato hacer un loteo con servicios organizado que urbanizar una toma 35 años después de su creación. Entonces me parece que sí, el Estado tiene que jugar un rol, insisto, inteligente, en el contexto del desarrollo de los proyectos, haciendo uso de los activos que tiene, cambiándolos, swapeándolos por otros, comprando, digamos, por ejemplo, el fideicomiso que yo les digo, estaba previsto, o está previsto, no veo por qué no se podría hacer, que la AVE ceda como activos fideicomitidos algunos terrenos estratégicos. El 80% de los barrios del registro queda en 8 provincias. La cantidad de los barrios populares está muy concentrada en algunos municipios. Uh-huh. Hay algunos municipios del AMBA que concentran casi el 60 y pico % de todos los barrios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a partir de que vos entendés qué inmuebles tenés y qué inmuebles no tenés, y los pudieras incorporar como activos fideicomitidos al fideicomiso de integración suburbana, estás dando a la autoridad de aplicación una herramienta más para intervenir, que no es solamente plata, sino también es tierra. Así que me parece que hay muchísimo para hacer. Claro, y la tierra es fundamental, digamos, es un bien que no se reproduce, bien único, digamos. Entonces, la verdad que tomar conciencia de lo que significa tener tierra y generar un banco de tierras que, como vos decís, siempre fue visto como una mala palabra, es como un fantasma que nos acecha, yo la verdad que lo celebro, ¿no? El Plan Urbano y Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 22 habla de un banco de tierras, pero no es fácil encontrar un marco teórico que se entienda que es un instrumento que hay que rescatar, ¿no? Entonces, a mí me pareció un tema importante que podamos hablar sobre eso, ¿no? Perdón, absolutamente, y quizás ahí quiero agregar otra noción, sí, más desde la economía, ustedes que son arquitectos y urbanistas, esto es un poco más complejo, pero hay una cuestión que es, hasta por la propia dinámica de la macro argentina y de las finanzas argentinas y de nuestros dramas recurrentes con nuestra moneda, nuestra falta de moneda histórica, hace que acá en el país, pasa en algunos otros lados, pero acá en el país se ve muy claramente que la tierra muchas veces queda escindida de su valor inherente.
ustedes corríjanme, para mí la tierra es valor de uso, como hábitat o como producción, no valor de cambio, o reserva de valor. Bueno, ¿y cuánta gente revierte a la tierra como activo, llamémosle, seguro, ante la falta de opciones de inversión en otra cosa? ¿Cuántos compran, el que tiene un excedente, compra un departamento o compra un terreno en algún lado? Entonces, utilizamos a los inmuebles y a la tierra no para producir, no para habitar, sino para resguardarnos de no sé qué vaivén económico. Uno no puede juzgar como un traidor o como un distorsionador del mercado al que hace eso. Actúa de manera racional, se da vuelta al mercado y dice, no tengo ningún activo líquido, por ejemplo, que me conserve el valor. No puedo comprar dólares, no tengo acción, no puedo comprar nada. ¿Qué hago? Y bueno, entro a comprar un terreno o un departamento, aún conscientes del costo transaccional que hay en esas operaciones. Es bastante loco porque intervienen los escribanos, comprar, Claro, vender, es carísimo. Pero mucha claro. gente siente que eso es lo mejor que puede hacer, que es absolutamente subóptimo, porque sale muy caro, es muy líquido. Entonces, digamos, hay muchos terrenos por ahí que son de privados, nunca pensaron y nunca los habitarán ni los pondrán a producir. Sí, lo que pasa es que ahí también se cruza con la cuestión de la plusvalía también, es una reserva de valor y que por ahí por algún cambio de normativa, sin que medie ningún nivel de producción, tienen un plusvalor, un precio superior al que tenía la tierra, solamente porque ahora pueden hacer un edificio de 10 pisos, ¿no? Y antes era solamente una vivienda, supongamos, ¿no? Absolutamente. Entonces, Sí, sí, el sí. impacto también de las normativas, yo creo que también hay que ponerlo a la luz, o sea, no es inocente cambiar algunos indicadores urbanísticos, ¿no? Entonces, bueno, el tema es quién se apropia de ese plusvalor y cómo se apropia y qué es también lo que hace, ¿no? Sí, Bueno, y ese plusvalor, digamos, yendo a lo que hablamos del fideicomiso, yo siento que tiene que ser un instrumento, que tiene que ser usado de manera virtuosa y que puede, debe, tiene que ser parte de los mecanismos de repago de las inversiones. Porque si yo soy una provincia que tomó un préstamo, ponele, del fideicomiso ¿cómo lo repago? Bueno, hay una parte, que seguramente, esto hay diferentes opiniones, yo creo que hay una parte que deben y pueden pagar los vecinos. De hecho, hoy ya están aportando mucho capital para la construcción de su hábitat de manera informal. Tienen voluntad de pago y tienen capacidad de pago dentro de sus limitantes. Y la parte del repago que tiene que venir de la captura de plusvalía, ahí debe haber acá en la charla muchos expertos, creo que hay instrumentos que en general no se usan, creo que no se usan porque los incentivos están todos mal puestos, y yo creo como municipio, como provincia, estoy mejor tratando de rascar un subsidio del Estado Nacional para financiar un programa, haciendo uso de los instrumentos urbanísticos. Es un poco una locura, pero a eso llegamos. Pero creo que se pueden utilizar y se deben utilizar en tanto y en cuanto no exista una canilla chiquitita de dinero gratis, existe una canilla grande de dinero financiado a un costo competitivo. Las jurisdicciones tienen que empezar a hacer uso de estos instrumentos o más uso de estos instrumentos. Y en tercer lugar, bueno, también los gobiernos, al invertir en estas cuestiones, esto es complicado hacérselo entender a los gobernadores, pero en tanto, por ejemplo, la educación, la seguridad, la salud, son competencias inherentemente provinciales, está recontra demostrado con literatura internacional y de acá también, que la inversión en programas de agua y saneamiento o de integración sociourbana tiene una tasa de retorno social entre 3.5 dólares por cada dólar invertido hasta 5.5, algunos autores dan 7 dólares. Bueno, hay ahorros intertemporales e intergeneracionales que hacen que invertir en esto sea, en inglés dirían un no-brainer, como que no tiene que haber dudas que es un tema vital y existe cómo pagarlo. claro, claro. Pero todavía nos espera un gran desafío, realmente, ¿no? Tenemos una gran deuda, digo, yo lo veo en perspectiva desde la democracia, ¿no? Entonces, realmente tenemos una gran deuda, espero que en algún momento pueda saldarse, ¿no? No hemos logrado desde el periodo democrático saldar el déficit habitacional, ¿no? Así que creo que tenemos una ardua tarea y un arduo trabajo para
pensar también, ¿no? Para pensar y exponer estas cuestiones. Y también estamos en tiempo de descuento para cerrar esta charla. Así Desde que... antes, desde antes, porque hay barrios, nosotros tenemos en el set de datos el año de creación de los barrios, hay barrios que tienen 60, 70, 80 años, algunos 100 años desde su creación. Por supuesto, al proceso nunca le interesó este tema, ¿no? Todo lo contrario. Por suerte ahora hablamos de integración sociourbana y no de erradicación de villas. Pero sí, yo coincido que desde el 83 para acá no logramos resolverlo, y por eso a veces trato de hacer un llamado a que no entremos en la discusión más miserable de quién puso un peso más, quién puso un peso menos, en programas, diferentes periodos de gobierno. Creo que en definitiva todos le erramos bastante, y si lo tomamos como una política de Estado, primero hay que hacer un mea culpa general. Es decir, bueno, a ver, borrón y cuenta nueva, aceptamos que le erramos, la prueba de que le erramos es la realidad, digamos, y ir para adelante en un marco de verdadera unidad, que me parece que es un tema que nos tiene que convocar a todos. Sí, yo lo pongo la democracia, en el inicio de la democracia, porque fue un momento de gran ilusión para los que tenemos la edad que yo tengo, digamos. Sí, bueno, a esta altura cargamos con una cierta frustración, pero yo celebro tu optimismo, celebro que un economista se haya metido con el territorio, que es habitual. Así que, bueno. Gracias a vos, Graciela. Al contrario. Bueno, creo que ya estamos en tiempo de descuento y fue un placer. En algún momento también podríamos profundizar en el fortalecimiento de los gobiernos locales por un lado, y por otro lado quería rescatar ya por último todo el trabajo de relevamiento que hicieron. Porque realmente recopilar la información, sistematizarla, es uno de los problemas centrales para iniciar cualquier trabajo de planificación, ¿no? Perdemos mucho tiempo para ese trabajo, ¿no? Inicial, que es fundamental. Bueno, yo le quiero agradecer a la Facultad de Arquitectura, a la Universidad, a la Sociedad Central de Arquitectos, a Daniel, a vos, Graciela, a todos los que se interesaron por este tema, que es un poco denso, es un poco técnico, pero bueno, es fundamental, y para eso estamos. Veo algunos conocidos entre los asistentes, con los que no nos conocemos, encantados de conectar virtualmente en las redes. Ahí me encuentran. Como tengo un apellido complicado, soy el único. Fácil de encontrar. Bueno, Sebastián, todos, Daniel. Perdón, Graciela, en nombre de la Sociedad Central de Arquitectos y de la Facultad de Arquitectura, yo te agradezco muchísimo, Sebastián. Graciela, vos también, muy buenas preguntas. Y como decís, es un tema denso, pero necesario de aprender. Y yo creo que para muchos de todos nosotros fue una entrada a un tema que desconocemos. Por eso un poco la idea de invitar a gente que no habituamos a invitar, y entiendo que es tan importante tenerlos entre nosotros, ¿no? Estos vectores invisibles, no físicos, como la política, la economía, la sociología o la política. Así que mil gracias por la presencia de ambos dos. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, chao a todos. Chao, gracias. Chao. Chao.